Continuamos aquí en La Maquinita. Hoy tenemos muchísimos temas, muchísimos invitados, pero este precisamente es muy importante para mí porque he estado hablando acerca del tema desde que comenzó este programa, creo, desde el primer día, y entonces voy a ver si ya pues satisfago, digamos, toda mi preocupación y también la suya. Las encuestas, señores, han demostrado aquí en los Estados Unidos que muchos jóvenes estadounidenses, cuando se les pregunta si el socialismo o el capitalismo es el mejor sistema, pues eligen socialismo, cualquiera que sea su definición precisa de socialismo. La generación Z y los millennials votan por la universidad y la atención médica. El rechazo de los jóvenes al capitalismo estaría relacionado con lo que aprenden en sus universidades. Esta es una pregunta que le hago ya a mi invitado, el intelectual, escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo, quien precisamente él está pasando un doctorado de literatura comparada en la Universidad de San Luis en Missouri y tiene, digamos, mucho que hablar con nosotros al respecto. Buenos días, Orlando, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Maite, un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Mira, cuéntame, Orlando, ¿tú crees que todo lo que vemos en esa mentalidad, digamos, en esa ideología socialista, en ese enamoramiento humano, tiene que ver, de los jóvenes aquí en Estados Unidos, tiene que ver precisamente con lo que aprenden en las universidades? Bueno, definitivamente es un tema que se ha manejado mucho en Estados Unidos durante décadas. No comenzó ahora. En algunos bandazos hacia la zona contraria, recordemos la experiencia del macartismo en los años 50, cuando con mucha razón, cuando con mucha evidencia, un senador, pero sobre todo hubo un espíritu de creer y ver y denunciar cómo las instituciones democráticas de un país abierto, como son los Estados Unidos, son muy fácilmente permeadas e infiltradas por agentes de influencia de otras sociedades cerradas, donde no permiten ningún tipo de influencia extranjera. Esto ocurre a nivel intelectual, con brillantes intelectuales europeos, significa brillantes hombres de izquierdas europeos que han salido huyendo en diferentes momentos del horror europeo y han sembrado la idea socialista en Estados Unidos. La economía de mercado, Maite, no vende. La economía de mercado para los profesores que hoy por hoy tienen prácticamente 6-1, o incluso puede ser más, hasta 10-1 liberales respecto a conservadores en las universidades, todo lo que contribuya a generar un clima de que la economía de mercado, la propiedad individual, los derechos individuales son la base de la democracia, incluso el individualismo, pues hoy por hoy no es lo que se enseña, sea una clase de literatura, sea una clase de historia, sea una clase de ciencias políticas. Hay como un consenso que prácticamente hace imposible que un profesor pueda transmitir este tipo de ideas desde una pensadora como Ayn Rand hasta cualquier otra idea. O sea, de repente todo tiene que pasar por un filtro que se llama corrección política, del cual podemos hablar, si te interesa también un poquito, que realmente de alguna manera es censura del pensamiento. Es como una coerción, digamos, del pensamiento. Pero entonces tú me quieres decir que una gran mayoría, no quiero generalizar, de profesores universitarios en los Estados Unidos enseña sobre una base explícitamente marxista. Bueno, el término marxista se ha usado de muchas maneras. Criticar el marxismo hoy por hoy te pinta como si fueras un troglodita. O sea, vamos a pensar que el marxismo es una gran filosofía, como todos los grandes sistemas filosóficos. Sabemos que en la práctica el marxismo, cada vez que llega al poder, se convierte en totalitarismo. Pero aquí en Estados Unidos casi que ya no puedes ni empezar por ahí la conversación, porque ya te dicen que estás censurando el pensamiento. Entonces, los censores del pensamiento, los censores de la izquierda intolerante, los censores de la cultura de la cancelación, de la llamada apropiación cultural, los que le ponen a los libros trigger warning, o sea, alerta, este libro tiene una mala palabra, o este libro hay una persona de color que resulta dañada y puede causar daños a tus sentimientos. O sea, los que van destruyendo hasta incluso la gran literatura universal, nos dicen que no podemos empezar la conversación criticando al marxismo. O sea, el problema es el siguiente, que en las cátedras, en los programas, a la hora de establecer la perspectiva del profesor, prácticamente no tienes opción. Si tú no hablas de multiculturalismo, interseccionalidad, si tú no crees que los Estados Unidos es un país estructuralmente racista hoy más que nunca, si tú no crees que tú y yo en esta conversación somos ya culpables
porque tenemos un privilegio blanco por encima del resto de la población de Estados Unidos. No importa que seamos latinos, no importa que seamos inmigrantes, somos privilegiados. Si tú no crees en la cultura de la denuncia anónima, que se está haciendo masiva en las universidades, pues entonces ya este programa ni siquiera lo van a discutir, ni siquiera lo van a considerar válido. Somos dos elementos reaccionarios discutiendo un tema como que entre nosotros mismos, sin entender las realidades de la llamada justicia social en Estados Unidos. A veces en mis más provocativos escritos yo he dicho, me declaro en contra de la justicia social. ¿Qué estoy tratando de decir? Por supuesto que no estoy en contra de la justicia. Estoy tratando de decir que la justicia social se ha convertido en un arma muy peligrosa para censurar las ideas de los demás, para poner en crisis la primera enmienda de los Estados Unidos, que nos da la libertad de expresión y que no cree que existe el discurso de odio. No hay discurso de odio. Si yo odio, yo hablo odio, pero no hay discurso de odio que pueda ser censurado, porque la primera enmienda lo único que pide es más y más libertad de expresión. Como que en ese sentido se va arrinconando, y me gustó tu palabra, sí, se va coercionando a la clase profesional, a la clase intelectual, a que si tú no te ubicas en determinado registro, a que si tú no pides perdón por ser de determinada manera, usted va a estar fuera precisamente del mercado. Se le hace un bullying en internet y probablemente su producto o su libro o sus ideas o su trabajo lo va a perder en este clima de intolerancia o llamado tolerancia cero. Hablando del tema del libro, no quiero irme, pero quiero hablar precisamente de uno de tus últimos libros que está vinculado con la figura del presidente Trump. Pero entonces tú me estás queriendo decir que esto es un aprovechamiento descarado, digamos, de la necesidad de esa persona que está buscando tener un futuro en este país. Un aprovechamiento descarado ideológico, ¿no? Que también está vinculado al tema económico, porque sabemos que esos jóvenes, una de las quejas más grandes que tienen es precisamente el costo de la universidad, el costo del sistema de salud. Entonces ahí se aprovechan, obviamente, para meterle toda esa ideología y todo ese pensamiento de una igualdad que es inexistente en lo absoluto. Sí, Maite, me gustaría precisar, porque como ideas pueden sonar muy bonitas, pero me gustaría precisar que todas estas ideas tienen un límite. El límite es la frontera de Estados Unidos. Cuando esta ideología cruza la frontera de Estados Unidos, por ejemplo, y llega a La Habana o llega a los asesinos mexicanos. México es un país que está lleno de asesinos, de carteles criminales. Tengo amigos en Ciudad Juárez que me están pidiendo, por favor, cómo poder llegar a Estados Unidos. O sea, cuando llega a Cuba con la dictadura totalitaria de 60 años, esa ideología desaparece y entonces pide aceptar al otro como el otro es. Cuando llega a los países musulmanes, donde las mujeres no pueden ser presentadoras de televisión ni manejar un carro y que las pueden colgar por besar a otra muchacha, pues esa ideología tan estricta que quiere tanta justicia social en Estados Unidos se calla la boca y dice que al otro hay que aceptarlo porque es diferente. Al otro no le gusta que se hagan caricaturas de Mahoma y hay que respetarlo en su cultura. Es una cultura diferente, hay que respetarla. Sin embargo, la cultura norteamericana, la identidad norteamericana, la cultura blanca, europea, sajona norteamericana, no merece ningún respeto. Debe ser deconstruida por ser esclavista, neocolonialista, y por ahí para allá prácticamente llegan a la conclusión de que Estados Unidos ha vivido 4 años de fascismo político en este país. Aunque tú y yo no lo creamos, yo he oído el término que aquí un profesor de una universidad que finalmente se ha acabado los 4 años de fascismo que se vivió en Estados Unidos. Es un clima de intolerancia, de infantilismo, pero muy peligroso para las generaciones futuras. Orlando, para terminar esta conversación, que me encantaría tenerte hasta las 10 en punto de la mañana, pero tengo varios invitados, quería preguntarte precisamente acerca de este libro que mencionaba, que creo que fue 2019 o finales de 2018 que tú lo presentas. Yo fui a la presentación aquí en Miami, espantado de todo, me refugio en Trump. Después de haber pasado ese periodo de tiempo y viendo lo que estamos viviendo, ¿tú todavía haces un refugio en la figura del presidente Donald Trump y por qué? Sí, bueno, primero que todo, por supuesto, es un libro de mucha burla cultural. Esto es una famosa frase a su hijo en una carta de José Martí: hijo, espantado de todo, me refugio en ti. Yo un poco deconstruyo también esa carta de amor a un hijo del apóstol de la independencia cubana. Pongo a Trump ahí, Trump, el demonio, el dinosaurio,
el Hitler, toda esa tontería que se han dicho del presidente norteamericano, un hombre que fue 10 años del Partido Demócrata, un hombre que apareció en todos los shows de la televisión liberal norteamericana simplemente porque corrió para presidente, porque usa un lenguaje contra la corrección política, pues se convirtió en el monigote y en el... Bueno, pues el libro simplemente sí, yo no puedo vivir sin navegar contra corriente, Maite, y invito a los lectores a acercarse a este libro, Espantado de todo, me refugio en Trump, que por supuesto no es una elegía, ni mucho menos, ni un culto a la personalidad de Trump, es una gran burla al sistema de la corrección política norteamericana, pero donde también yo denuncio lo que me pasó aquí en las universidades de Estados Unidos, donde una profesora comenzó a llorar lágrimas verdaderas cuando el 27 de noviembre, la siguiente clase, después de la muerte de Fidel, ella llegó al aula y nos impuso de manera totalitaria a todos los alumnos, por encima de mi posible experiencia personal, me impuso la idea de que Fidel había muerto el hombre más grande de la historia de Latinoamérica. Esto se dijo en un aula norteamericana. No pasa nada, porque yo no quiero censura. Yo quiero que ella lo pueda decir, pero yo también quisiera poder decir otras cosas en las universidades norteamericanas sin ser considerado misógino, bigot, xenofóbico, homofóbico y todas esas tonterías de la mentalidad infantilizada que se está incubando en las universidades norteamericanas. Pues te agradezco mucho y que así sea, Orlando. Yo creo que este momento tan fuerte que estamos viviendo todos de diferentes planos, pues ponga a todo el mundo en perspectiva desde cada uno de sus hogares y preguntarle a los hijos realmente, bueno, si usted tiene esa inquietud, ¿no? Y si usted quiere que su hijo tenga, digamos, otro futuro y si usted quiere que este país tenga otro futuro, pues preguntarle a tu hijo un poco, interesarte de cuáles son las materias que está recibiendo y cómo los están adoctrinando en las universidades. Si me dejas 30 segundos nada más, sí. Te digo, en muchos casos vas a encontrar que esos hijos y nietos aparecen en las redes sociales ya hoy, como en la novela de George Orwell, denunciando a sus padres. Cuando esa conversación entre padre e hijo, abuelo y nieto ocurre, el joven toma el teléfono y a veces llorando, a veces abatido emocionalmente, probablemente con problemas hasta mentales, termina diciendo que vive en una casa de padres racistas, que vive en una casa de padres retrógrados y ese tipo de cosas, de romper a la familia, sí es muy preocupante. Ese tipo de ataque a los valores cristianos también es muy preocupante. Y el ataque a todo lo que sea Occidente sí es muy preocupante. Realmente, me encanta ese cierre tuyo. Así que, señores, ustedes escuchen. Nosotros sencillamente ponemos la información, traemos a gente aquí que se basa en analizar, en observar y de una manera muy coherente y muy explícita decirle la realidad, la verdad. Usted tiene la responsabilidad o, digamos, la posibilidad de elegir si cree en esto, si se da la tarea de buscar un poquito más, de investigar un poquito más y ver y elegir cuál es la verdad por la que usted quiere irse. Gracias, Orlando Luis Pardolaso, escritor cubano, intelectual, una de las personas que más respeto como intelectual y también con esa claridad y esa visión que tiene.